Como cada martes es un placer recibir a Maximiliano Martínez, magíster en Historia, encargado de nuestra columna de política internacional, ¿no? Con detalles muy importantes de lo que ha sucedido durante este fin de semana en una elección que no es solo de trascendencia para Brasil, sino para toda la región. Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Debo decir, le anoto el poroto, como se suele decir. Usted dijo que la elección iba a estar muy reñida. Sí, una de las, gracias por el reconocimiento, pero fue mutuo, fue de todos los chicos acá porque lo hablamos ese día antes de entrar, de que hablábamos de que el techo que tenía Lula era un techo muy bajo, si bien su piso era grande, su techo era muy bajo y era casi un techo de cristal. Demostrado quedó ahora en las elecciones con el hecho de que haya habido por primera vez en la historia de Brasil una segunda vuelta desde el punto de vista de elecciones presidenciales. Algo que es verdaderamente sorprendente para la cantidad de habitantes que tiene Brasil, más de 100 millones, pero que se entiende desde el punto de vista de la cuestión de que en Brasil tampoco el voto es obligatorio. Claro. Ahora, Maxi, hay una fuerte polarización, eso se observa. Hablas de datos históricos como el que recién nos comentabas, esta primera vez que hay una segunda vuelta. También en un punto no deja de ser un fracaso de Bolsonaro. ¿Cómo se lee? No. Si Bolsonaro en segunda vuelta perdiera, se podría ir tranquilamente cómodo, porque la gran mayoría de las encuestas en casi toda América Latina, en Argentina, es más, lo conversábamos con Carlos recién, de que Pedro Briegel se había equivocado en el hecho de plantear de que Lula ganaba en primera vuelta, demuestra el poderío justamente político que tiene Bolsonaro. Y una cuestión más, yo creo que te dije la otra vez cuando hablábamos que Brasil manejaba toda su política en función de su economía, ha quedado demostrado. Esta elección ha sido un digno dispositivo de representación política. En Brasil está polarizado el país ideológicamente, no políticamente, y justamente eso es lo que nos lleva a pensar qué es lo que va a pasar ahora y qué va a pasar con ese 7% de los dos candidatos que han quedado relegados detrás de Lula y detrás de Bolsonaro, que son Tebet y Gómez. ¿Qué posición van a tomar ellos? Porque ese creo que es un 4% y un 3%, un 7% y un 9%, son los que prácticamente van a definir la elección, más ese voto furtivo que van a tener que salir a buscar. Otra cuestión que es sorprendente, mucha gente pensaba y la gran mayoría hablaba de una cuestión de un voto castigo. Y en Brasil quedó demostrado de que no hay ningún tipo de voto castigo, y eso te permite pensar y volver otra vez a esta cuestión de la que hablábamos anteriormente, de lo económico. Está bien, el voto castigo casi siempre es un tipo de manifestación, casi siempre, y digo porque en Chile no se ve así, casi siempre un tipo de manifestación económica o de castigo económico a ciertas políticas que se toman en un determinado momento. Bien, Brasil ha salido medianamente bien de la pandemia, si bien ha tenido un pequeño pico de inflación, pero el crecimiento sigue siendo un crecimiento sostenido de una forma u otra en el país más industrializado de América Latina y una de las potencias en crecimiento mundiales más importantes del mundo, valga la redundancia. Bien, ahora, ¿qué necesita precisamente Bolsonaro, además de la distancia que vimos en cuanto a puntos que le falta? Digo, porque también acá empieza un mes de tener que mostrar estimo por parte del candidato que se impuso en primera vuelta, algún tipo de fortaleza y algún discurso para poder captar de alguna manera este voto en un ambiente tan polarizado. Y también tratar de quitarle ese poder o esos votos a ese candidato que está primero. No olvidemos cómo Lula llega al poder, ¿está bien? Y tampoco olvidemos cómo es históricamente la política de Brasil como país. Si uno piensa en casi todos los presidentes que ha tenido antes de la vuelta a la democracia, antes de 1985, la política brasileña está atravesada por incontables problemáticas en función a la elección de sus presidentes. Desde el 85 para adelante, todas las elecciones han sido elecciones que se han mantenido de una forma u otra dentro de los canales lógicos de una elección, pero antes no, y eso está en la metafísica espiritual del pueblo brasileño. Volvemos a lo que planteábamos anteriormente. Es sorprendente que hoy
hoy o en los próximos días, quienes definan la elección sean justamente una, que es Tebet, que plantea esta cuestión de ser el camino que se iba a ubicar en el medio de los dos, entre Lula y Bolsonaro, como una tercera opción. El camino que no está funcionando en ningún lado. Para nada, porque un también, 4% ¿no? demuestra de que en Brasil no quieren un camino central o por el medio. Tampoco te muestra que el poder que tiene el mal llamado también interior de Brasil, porque ella viene del Mato Grosso, un lugar donde no hay un gran caudal de votos, y Brasil sigue demostrando que es un país costero, en cierta parte, con esta cuestión de la importancia que tiene Sao Paulo y que tiene Río. Y finalmente el otro candidato, que es Ciro Gómez, una persona que se desprende de el ala de Lula, está bien, para intentar restarle votos, y que en un determinado momento sectores culturales lo acompañaron. Caetano Veloso, una de las figuras más representativas de Brasil, decide separarlo justamente porque su discurso se acerca mucho al de Bolsonaro. Entonces, ante esta polarización, vos pensás y ves y decís cómo esto puede llegar a influir directamente sobre Brasil, y me voy a adelantar a lo que seguramente vas a preguntar, cómo esto va a influir en la región y principalmente en Argentina. Exacto, están los ojos puestos, están las miradas puestas, pero bueno, también para ver ese futuro cómo termina influyendo o no en nuestro país. Somos muy dependientes de lo económico de Brasil y no es una cuestión menor. Muy dependientes de Brasil como uno de los principales compradores de Argentina de materia prima. Pensá la siguiente cuestión: si bien ha habido una ola importante de gobiernos progresistas en América Latina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, en comparación con el poderío que tiene Brasil, es prácticamente una pulga que se asienta sobre un perro, prácticamente nada, ¿está bien? Si Brasil logra imponer a Bolsonaro en Brasil, justamente, va a haber un importante giro en Argentina y en Uruguay, que son los países que más influencia, que Brasil tiene más influencia sobre ellos. ¿Qué me permito pensar? Una cuestión que es extremadamente importante y que la veía en la BBC en estos días, que planteaba de que casi todas las elecciones se definen hoy en la cuestión de las redes sociales, y planteaba una cuestión también mucho más importante de qué son las redes sociales hoy. Nosotros pensamos que son redes donde actuamos nosotros o interactuamos con nuestros pares. No, son las agencias de publicidad más importantes que tiene el mundo desde el momento en el que se crearon. Entonces, esas agencias de publicidad van a tener una importante influencia sobre esta elección, y ni hablar sobre la elección más cercana que tendría después de Brasil, que sería la de Argentina en el 2023. Bueno, ahí está, tener muy en cuenta todos esos datos muy interesantes, como siempre, Maxi, en esta columna de política internacional.